Vamos a empezar el ground round, donde el doctor José María Remestroche nos ha apoyado bastante en todos estos temas. El tema de hoy vamos a hablar sobre actualidades en la enfermedad celíaca. El doctor, perdón, un segundito. El doctor Remes es médico gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Tiene un posgrado de neurogastroenterología y motilidad avanzada por parte de la Universidad de Iowa. Director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Es SNI nivel 2 y es autor de más de 200 artículos publicados y de 20 libros. Le agradecemos por parte del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario siempre su apoyo hacia el programa con los residentes y apoyarnos mucho en estos temas. Gracias, doctor. Gracias, Joel. Gracias por la invitación nuevamente. Creo que esta nueva invitación habla un poco de la estrecha relación que tenemos con el hospital universitario. Afortunadamente, el programa del universitario es un programa ahora de excelencia y de reconocimiento internacional. Y bueno, pues para mí es un honor poderles acompañar nuevamente a los residentes ahora en un tema o con un tema diferente a lo que habitualmente yo les había platicado, ¿no? Que es mi alta especialidad de neurogastroenterología. Pero enfermedad celíaca es un área de interés particular desde la década de los 90, que tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con Luis Uscanga, con Alberto Rubio Tapia, hoy un experto mundial de enfermedad celíaca, y Mario Peláez en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y bueno, es un área que va paralelo al interés de la neurogastroenterología. Es un área que yo le insisto mucho a los residentes que el intestino delgado ofrece una oportunidad extraordinaria de trabajar, investigar, no nada más hoy que las intolerancias y las enfermedades del intestino delgado resurgen, sino por ahí hay muchas otras patologías como el sprue tropical, ahora las enfermedades asociadas a inmunosupresores o a quimioterapias, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de mi presentación, y así la enfoqué, es hablar un poco de aspectos novedosos de la mano con los aspectos tradicionales de lo que todos debemos de conocer sobre enfermedad celíaca. Y primero reconocer el día de hoy que la enfermedad celíaca ya forma parte de un espectro de lo que se denomina trastornos relacionados con el gluten. Si bien en este espectro la enfermedad celíaca es el prototipo, es la mejor estudiada, la que tenemos mejores biomarcadores, sí es importante tener esta distinción porque para los pacientes estos términos como la alergia o la intolerancia son muy confusos. Alergia al trigo, no al gluten, sino al trigo, es una enfermedad con un fondo de hipersensibilidad mediado por inmunoglobulina E. Ustedes lo saben, las alergias se presentan en etapas tempranas de la vida y se caracteriza por manifestaciones cutáneas y pulmonares en exposiciones pequeñas, no de gluten, sino de trigo. Y para esto hay pruebas y es un abordaje diferente. Y por otro lado está esta entidad que es una zona gris, que todavía no está claro su fisiopatología, que es la sensibilidad al trigo no celíaco. Yo hago el énfasis que es trigo, no necesariamente gluten, para aquellos pacientes que sin ser celíacos tienen síntomas cuando se exponen a la ingesta de trigo. Hoy esta entidad anda buscando biomarcadores, aparentemente la eosinofilia duodenal, y algunas otras moléculas como los inhibidores de alfa, inhibidores de la amilasa tripsina, perdón, pudieran ser esos, ¿no? Y se reconoce que esta enfermedad, que es más común,
la inmunidad innata juega un papel fundamental. Lo menciono brevemente porque me voy a enfocar específicamente en enfermedad celíaca, pero vean cómo en la prevalencia de estos 3 trastornos, la alergia al trigo es extraordinariamente raro. Cuando un paciente adulto llega y les diga es que soy alérgico al trigo, lo más probable es que no sea alérgico al trigo. Esto es muy raro y empieza, les decía yo, en etapas tempranas de la vida. La sensibilidad al trigo no celíaco es probablemente un poco más frecuente, 6 a 7% de la población refiere síntomas que pudieran clasificarse como intolerancia o sensibilidad al gluten. Y sí, en enfermedad celíaca, además de ser el prototipo de ser una enfermedad autoinmune, afortunadamente tenemos biomarcadores, conocemos cada vez mejor su fisiopatología y el día de hoy ya no vemos esos cuadros tan crónicos como hace 20 años. Me parece también importante que recordemos que cerca del 15% de la población general, cuando ingiere alimentos que contienen gluten, entre comillas, pueden tener síntomas. Y esto, en la mayoría de los pacientes, no necesariamente es el gluten, sino es la coexistencia del gluten con alimentos ricos en FODMAPs, por ejemplo, la lactosa o los fructogalactoligosacáridos o la rafinosa. Lo menciono porque con este boom de que el gluten es culpable de muchas cosas, pues los pacientes llegan porque cada vez que toman una malteada o comen una pizza se inflaman y se distienden y creen que son celíacos. Dicho esto, pues sí, vamos a ir de lleno al grano. Enfermedad celíaca, yo les digo que, y lo insisto mucho, afortunadamente reconocemos muy bien su fisiopatología. Un paciente con enfermedad celíaca es aquel que tiene una enteropatía mediado por fenómenos de autoinmunidad desencadenada por la ingesta de alimentos que contienen gluten en individuos genéticamente susceptibles. Y estos 3 puntos que ustedes ven en rojo remarcan muy bien y ayudan en el diagnóstico. El hecho de que sea una enfermedad autoinmune es que nos permite a través de biomarcadores hacer el diagnóstico. El hecho de que la exposición al gluten es el gatillo permite esta asociación sintomática en algunos casos y la susceptibilidad genética que va a variar entre diversas poblaciones. Y la enteropatía. Enteropatía es un término histológico donde de acuerdo a una biopsia podemos ser muy contundentes en el diagnóstico, ¿no? Evidentemente, en las etapas iniciales, ahí puede haber alguna duda o de repente puede haber algún diagnóstico diferencial con otras enteropatías. Y sí es cierto que en los últimos 10 años tenemos nuevas enteropatías que de repente pueden dificultar el diagnóstico. Esta es una caricatura, un esquema muy tradicional de la fisiopatología convencional de la enfermedad celíaca, donde están los 3 actores que les mencionaba en la definición. Es la exposición al gluten, todos nos exponemos al gluten, es presentada por estas células presentadoras de antígeno y dependiendo de la susceptibilidad genética, el tener esta susceptibilidad que está marcada por el HLA-DQ2 o DQ8 va a hacer que pudiera yo desencadenar esta respuesta de autoinmunidad. Normalmente esta partícula que puede ser tóxica en un sujeto sano, tenemos la capacidad de quitarle esa toxicidad. Sin embargo, los sujetos que expresan DQ2 o DQ8 no tienen esa capacidad y aparentemente el tener estas cargas negativas de esta molécula en esta susceptibilidad desencadena una respuesta celular y también una respuesta humoral. La respuesta celular produce muchas citocinas como interleucina 4, interferón, que van a producir el daño al epitelio, pero también hay una activación de la inmunidad humoral, produciéndose una gran cantidad de anticuerpos contra el endometrio, contra la gladina, contra la transglutaminasa tisular, que es una proteína estructural, y el día de hoy tenemos nuevos péptidos o nuevos blancos, como por ejemplo lactina o los péptidos de aminados de la gliadina. Y esto yo lo menciono como importante porque gracias a estos autoanticuerpos o anticuerpos podemos establecer el diagnóstico a veces sin ni siquiera tomar una biopsia duodenal en poblaciones pediátricas. Esta es la fisiopatología común donde
en esta definición, entonces, hablábamos de que el sujeto tiene que tener una susceptibilidad genética, una herencia, aparentemente de Q2, de Q8 más predominante en poblaciones que provienen de Europa. Sin embargo, esto es algo pues novedoso, que es el papel que pudieran tener las infecciones y la disbiosis en desencadenar o en hacer manifiesta la enfermedad celíaca. Y ya desde hace algunos años venimos oyendo esta hipótesis de que, por ejemplo, en individuos con enfermedad celíaca potencial o latente o con cierta susceptibilidad, una infección como un reovirus puede desencadenar la enfermedad o puede ser un cofactor. Y en ese sentido, entonces, la disbiosis empieza a ser en los últimos años como algo que pone un poco a dudar de que si necesariamente la susceptibilidad genética es el único factor. Aquí en México, la prevalencia, como lo verán más adelante, es muy similar a otras partes del mundo y la susceptibilidad genética es un poco diferente. Hoy hablamos ya de un modelo de disbiosis en enfermedad celíaca, donde sabemos que hay especies y comunidades bacterianas que su abundancia o su disminución relativa va a tener un efecto importante en la presentación de todos estos moléculas como el gluten. Pseudomonas aeruginosa es uno de esos, los pseudomonales son uno de los grupos más interesantes. Y hoy hablamos entonces de que en este modelo de disbiosis algo pueda pasar. Les presento este artículo que es muy interesante, se presentó en DDW el año pasado. Es una serie de estas de militares americanos que van guardando los ceros a lo largo de 20 años y detectan a lo largo de 10 años que de esa corte grande de militares, durante 10 años hubo un 20-30% de sujetos que seroconvirtieron, que sus anticuerpos para sospecha de enfermedad celíaca apareció en esos 10 años. Y lo que es muy interesante en este grupo que seroconvierte es que ellos identificaron que los que convierten o los que seroconvierten son sujetos que en el mismo periodo de tiempo hubo un incremento de anticuerpos con reactividad contra algunas bacterias, específicamente contra Firmicutes, contra especies como Lactinospiraceae, que son grupos bacterianos que expresan o que tienen mucho que ver con la flagelina, una de estas moléculas importantes en la permeabilidad intestinal, y ellos demuestran o proponen que probablemente en estos sujetos que seroconvirtieron a lo largo de 10 años, la infección o la exposición a alguna de estas bacterias pudo haber sido como ese gatillo. Con cierta frecuencia a nosotros nos llegan pacientes que después de una gastroenteritis persisten con diarrea, los manejamos hoy como intestino irritable postinfeccioso y resulta que después de mucho tiempo, después del abordaje diagnóstico, se da cuenta uno que era un celíaco potencial o latente que seroconvierte y que de repente explicarle a un sujeto que es una enfermedad genética que a los 30, 40 años se manifiesta a raíz de una infección, cuesta un poco trabajo entender. Pero esto es algo que pues, el día de hoy tiene un papel importante, ¿no? Esto les quiero mostrar, nosotros hemos trabajado ya desde hace algunos años la microbiota en sujetos con enfermedad celíaca y sensibilidad a gluten, un poquito viendo los cambios y las intervenciones en sujetos con enfermedad celíaca antes y después. Van a ver aquí los pares de sujetos antes y después de una dieta libre de gluten, como prácticamente el someter a un sujeto a una dieta libre de gluten va de la mano de un incremento de proteobacterias, aquí, 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 aquí. Y esto lo que es interesante es nada más en nuestros pacientes, cuando manipulamos o los sometemos a dietas libres de gluten, hay una diferencia cercana a un 20% en las comunidades bacterianas que residen en el intestino delgado. Y estas abundancias relativas, interesantemente, cambian a favor en los pacientes con enfermedad celíaca después de una dieta libre de gluten. Vean cómo, por ejemplo, Pseudomonales incrementa, y esto aparentemente es la estimulación de este grupo bacteriano para ayudar a la degradación de las moléculas de gliadina, y otros disminuyen como los streptococos. Específicamente, hay algunos grupos como Brevudimonas
que es muy poco abundante, pero que cambia significativamente cuando los sujetos van a una dieta libre de gluten o no. Y cuando uno hace el análisis metabólico, uno puede ver que no es nada más tener estas bacterias arriba o abajo, sino vean, por ejemplo, cómo los sujetos con enfermedad celíaca tienen una menor biosíntesis de bioflavonoides, una mayor degradación de dioxina y una menor síntesis del metabolismo de la riboflavina. Es muy interesante porque no es nada más la pérdida de la absorción, la capacidad de absorber de las vellosidades, lo que condiciona las deficiencias vitamínicas, sino también la menor síntesis de estas, ¿no? Esto, pues en un futuro o a lo que va, es que podemos tener ya algo cercano a una firma que nos pueda determinar en un sujeto con enfermedad celíaca activa en este momento cuáles serían las especies bacterianas disminuidas y que una vez que se mete en esta dieta, esto tiende a restablecerse o rebalancearse. También es importante mencionarlo que, bueno, pues en ese sentido se están explorando una gran cantidad de probióticos. El problema con los probióticos, como todo, es la heterogeneidad, pero bueno, se está tratando de buscar cuáles serían esas especies bacterianas o esos productos de degradación que pudieran, a manera de ser un probiótico, ser un adyuvante a la dieta libre de gluten para tener una mejor recuperación de las vellosidades intestinales, ¿no? Creo que esto es algo importante, probablemente de los conceptos actuales en la fisiopatología me quedaría con eso. En esta segunda parte hablaré un poco acerca de la actualidad en la epidemiología. Este es el mapa tradicional de la enfermedad celíaca previo, pues yo creo que previo al año 2000, donde asumíamos que la prevalencia de enfermedad celíaca va a depender de esa susceptibilidad genética proveniente de poblaciones del norte de Europa y sus comunidades migrantes, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Argentina, Oceanía, donde se establecía que efectivamente esa primera susceptibilidad venía de allá. Esto ha cambiado un poco, les voy a mostrar ahí algunos estudios en otras poblaciones, y tumbó un poco ese mito de que en México hace 20 o 30 años era una enfermedad rara, de una baja prevalencia, entre comillas, que no valía la pena buscarla tanto, que si existía solamente era en pacientes derivados de estas comunidades, en algunas comunidades, por ejemplo, provenientes de franceses, españoles, con una cierta poca mezcla genética. En realidad eso ya hoy no es cierto. Nuestra población mestiza mexicana tiene una diversidad genética muy, muy interesante, ¿no? Y el otro mito que también hay que quitar ya de la cabeza es que la dieta del mexicano nos protege contra la enfermedad celíaca. Ustedes saben el día de hoy que con nuestra pandemia de obesidad y en la encuesta nacional de salud recientemente, se ha podido demostrar que prácticamente el 70% de la población mexicana diario consume harinas, pan o alimentos que puedan contener gluten. Entonces, esta situación genética que nos protegía y dietética que nos protegía, pues no es cierto. Y les muestro un poco el resumen de la historia de la epidemiología en México. Estos primeros estudios poblacionales grandes datan de la década de los 90. Muestro aquí una especie de metaanálisis muy sencillo, donde con el doctor Uscanga en su momento agrupamos a 3 estudios realizados en la Ciudad de México, el primero en 1009 donadores de bancos de sangre, el segundo en población universitaria realizado por el doctor Guillermo Robles y el tercero realizado en un hospital privado, Ns muy similares, poblaciones de alto riesgo como la de nutrición, pero sí establecíamos que con anticuerpos antitransglutaminasa tisular, esa doble positividad estaba presente entre el 0.7 y el 1.1%. Posteriormente, en un estudio de reanálisis de esas muestras, en una carta al editor, haciendo anticuerpos antiendomiciales en esa misma población, llegamos a una cero prevalencia para anticuerpos antiendomiciales del 0.6%, de tal manera que al día de hoy, y sigue vigente, y esto lo hemos replicado en Veracruz, en otras partes de México, reanalizamos los sueros y nuestras cero prevalencias en población abierta en donadores de sangre anda entre el
3 y hasta el 1.1% el día de hoy. Lo menciono y esa sería como una cifra para pensar. Entonces estamos hablando de que probablemente de 126 millones de mexicanos, pues estamos hablando de una población entre 800,000 y 1.2 millones de sujetos mexicanos que tienen enfermedad celíaca. Y esta es otra imagen que resume un poquito la cero prevalencia, el diagnóstico a veces confirmado por biopsias en otras poblaciones. Diabetes mellitus tipo 1 en adultos, 6%, diabetes mellitus tipo 1 en niños, un estudio realizado por la doctora Borona en México, 9%, nuestro estudio en intestino irritable del 3%, en infertilidad 3.5%, trisomía Williams, síndrome de Williams, enfermedad o síndrome de Down también es algo más o menos similar, hasta el 23%. Y cuando comparamos esto con otras poblaciones, pues sí, coincide que no somos un grupo ni de alta prevalencia, pero tampoco es una enfermedad extraordinariamente rara. Nuestros estudios epidemiológicos son muy similares a lo que pasa en Colombia, probablemente un poquito más bajo que lo que pasa en Argentina, y seguramente Centroamérica tiene esta tendencia. Les muestro este, que es uno de los estudios pues, pivotes que en su momento cambiaron un poquito alguna de las recomendaciones, que fue evidentemente en el grupo de pacientes con trastornos funcionales, con intestino irritable, dispepsia, donde dolor, distensión abdominal y en ese fenotipo de diarrea surgía la duda si valía la pena hacer un escrutinio dirigido para enfermedad celíaca. Este estudio realizado aquí en la universidad en una N pues bastante grande, cerca de 400 pacientes con intestino irritable y un grupo pareado de controles. A la hora de correr las serologías, aquí decidimos hacer un panel que era determinación de transglutaminasa tisular, péptido de aminado de gliadina, péptido de aminado de gliadina IgA, considerando que aquellos que tuvieran 2 pruebas positivas, la mejor combinación incluía una transglutaminasa tisular IgA positiva con alguno de los péptidos de aminados. Esos dobles positivos, al comparar los intestinos irritables contra los controles, pues era prácticamente el doble. Y a la hora de hacer el análisis en los pacientes que tuvieron enfermedad celíaca previamente diagnosticados como intestino irritable, evidentemente el subtipo diarrea fue el que predominó, y a la hora de hacer una búsqueda intencionada de su asociación con el consumo de pan también se estableció. Afortunadamente de estos pacientes pudimos biopsiar a 11 de 12 y llegar a ese diagnóstico, a esa cifra de en una población seleccionada con los sesgos que ustedes quieran, con intestino irritable, 3.2% tiene enfermedad celíaca. Esto es muy similar a otras partes del mundo. Cuando se hacen este tipo de análisis hay que considerar la población. En Estados Unidos hay estudios que demuestran que esto es diferente. Sin embargo, aquí lo importante es la población de estudio. El intestino irritable en su momento puede coexistir con el diagnóstico de enfermedad celíaca en el fenotipo del paciente. Mujer, joven, que se inflama, se distiende, esporádicamente tiene diarreas, se asocia a veces con un deterioro importante en la calidad de vida. Y esto de repente pues lleva a establecer algunas políticas, por ejemplo, en las guías, en algunas guías, las guías europeas, españolas, en nuestra guía mexicana, dice que en un sujeto con intestino irritable, de predominio de diarrea, con falla o difícil o con pobre respuesta al tratamiento, está justificado. Evidentemente, hablar de costo-beneficio en población abierta, pues es difícil, ¿no? Les muestro algunos otros estudios, por ejemplo, el estudio de diabéticos tipo 1, donde el 6% de los pacientes tuvo incluso también demostrado alteraciones histológicas. Importante, y esto es uno de los mensajes claros, cuando uno está trabajando con residentes, yo siempre les digo, un paciente con enfermedad celíaca, hay 2 situaciones que tienes que descartar. Uno es que no exista algún otro miembro de la familia afectado, y 2, que no coexista con alguna otra enfermedad autoinmune. Entonces, cuando empezamos a ver prevalencia de enfermedad celíaca con diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo, cirrosis biliar primaria,
pues se encuentra uno una prevalencia importante, o ahí está la razón por la cual a veces los pacientes no van bien. Incluso en poblaciones muy seleccionadas, aquí tenemos la oportunidad de trabajar muy de cerca con un grupo que hace infertilidad primaria, y en su momento se evaluaron igual cerca de 300 mujeres con infertilidad primaria. Encontramos que 3.5% de esas mujeres tenían enfermedad celíaca, y cuando se va a la biopsia la diferencia está. Quiero pasar ahora a la parte un poquito clínica, y un poco es la revisión de las guías y el abordaje diagnóstico de acuerdo a nuestras, pues no son guías, es el consenso, el primer consenso que se trabajó en el año 2018 con el doctor Uscanga, donde el día de hoy un sujeto con enfermedad celíaca, hay muchas clasificaciones, hay muchos términos que confunden o que confundían típica, atípica, latente, potencial, extradigestiva. Hoy, al igual que lo recomienda el consenso de Oslo y lo que se discute, hay que hacer las cosas más fáciles. Entonces, un sujeto celíaco, el día de hoy habrá que clasificarlo en sintomático o asintomático. Y dejar un poco aparte ese que es potencial. El sujeto con enfermedad celíaca sintomática, ¿quién es? Es el sujeto que puede tener manifestaciones digestivas, diarrea, dolor, dispepsia, distensión, flatulencias, o pueden tener manifestaciones extraintestinales. Y aquí entran unas manifestaciones o presentaciones extraintestinales o atípicas que les llamaban antes. Las alteraciones de las pruebas de función hepático, esto es algo que yo cada vez veo con mayor frecuencia, y atribuían antes a muchos de estos pacientes a hígado graso y el consumo de medicamentos. No, muchos de estos pacientes que traen ahí sus transaminasas discretamente elevadas, en el momento en que se someten a una dieta, uno puede ver el cambio, y si eso se corrige, pues era esto, ¿no? Amenorrea, anemia, un grupo importante, las anemias crónicas idiopáticas, estatura corta en los niños, hipoplasia dental, dermatitis herpetiforme, que es la manifestación cutánea más frecuente. Luego vienen otros síntomas que son un poco esa área gris, donde de repente uno se confunde. Hay mucho acerca de que si el autismo, la ataxia, la depresión, perdón, la cefalea, la fibromialgia, es causa o consecuencia. Estos síntomas, entonces, antes se llamaban clásicos, o típicos, o atípicos. Yo creo que es decir, es celíaco sintomático, digestivo o extradigestivo. Después vienen los sujetos con enfermedad celíaca asintomática. ¿Quiénes son estos? Son estos sujetos que tienen una serología positiva de autoinmunidad y que tienen alteraciones francas en la biopsia de la mucosa duodenal, en ausencia de síntomas aparentes. Entonces aquí la pregunta es, a ver, ¿a quién le hice yo una serología y le tomo una biopsia si no tenía síntomas? O sea, ¿de dónde salen estos pacientes asintomáticos? Bueno, pues son pacientes que de repente salen de los estudios poblacionales o de las poblaciones en riesgo. Y esto está en nuestro consenso, estas serían las poblaciones de riesgo. ¿A quiénes? Bueno, pues a un familiar con enfermedad celíaca. Esto yo lo menciono mucho porque tiene una implicación de la dinámica familiar. Si la mamá resulta que es la celíaca, pues va a pasar a afectar a toda la familia, y entonces va a asumir que toda su familia es celíaca, y entonces lo someten a dietas libres de gluten que no son necesarias, ¿no? Por el contrario, si es el hijo el que es celíaco, lo más probable es que la madre, la cabeza de la familia, el padre, el tutor, le diseñe una dieta. No es una recomendación generalizada, pero cuando la pregunta viene de que hay un familiar que tiene la sospecha, la recomendación es, bueno, pues vale la pena hacer las pruebas. Y si la prueba es positiva, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues demostrar con una biopsia si realmente es un sujeto asintomático o es un sujeto potencial o latente. Y otras poblaciones están las que ya les mencionaba yo, ¿no? La infertilidad, el síndrome de Down, el hipotiroidismo, que serían esos sujetos que se someten a estas pruebas sin tener síntomas digestivos. Y finalmente, esto que se llama enfermedad celíaca potencial, antes hablábamos de enfermedad latente, era muy confuso, es un sujeto que tiene la positividad, o sea, tiene solamente la serología positiva,
pero no hay lesión histológica aparente. Y en lesión histológica aparente me refiero a un March 1 hacia arriba, ¿no? Los linfocitos intraepiteliales en aumento, que es el estadio temprano, es algo que el día de hoy no es tan sensible y específico. Linfocitosis intraepitelial puede ser consecuencia de consumo de antiinflamatorios no esteroideos, de sobrecrecimiento intestinal bacteriano, incluso puede ser algo también relacionado con infección de Helicobacter. Entonces, no es nada más tener los linfocitos aumentados, sino la magnitud, el incremento, el número. Hoy se hacen también ya fenotipicación de estos linfocitos. La subespecie gamma delta es la que tiene una mayor probabilidad. Esto se hace con inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, estos sujetos potenciales o latentes pueden tener un riesgo elevado de desarrollar enfermedad celíaca. A lo mejor los anticuerpos aún no son positivos o no ha tenido ese gatillo que pudiera ser esa disbiosis, ¿no? En estos sujetos es conveniente analizar los DQ2 y DQ8. Esto también es algo que va a favor de qué tanto este paciente pudiera vigilarse o hacer estudios de forma posterior. Otras definiciones, ya que tenemos claro el diagnóstico de enfermedad celíaca, es ese que de repente llega y nos dicen es un sujeto que no responde al tratamiento. No es lo mismo celíaco sin respuesta que celíaco refractario. Un celíaco sin respuesta es la persistencia de signos y síntomas de carencias nutrimentales o alteraciones del laboratorio a pesar de estar en una dieta estricta libre de gluten. Curiosamente, como pasa en muchas enfermedades digestivas, la causa número 1 de falta de tratamiento es el falta de apego a la intervención. ¿Cuál es la intervención? La dieta. O que exista esto que para algunos pacientes es una pesadilla, que es la famosa contaminación cruzada. Entonces, antes de hablar de refractariedad, nosotros proponemos revisar muy bien la dieta. Van a ver más adelante con las nuevas pruebas cómo detectamos efectivamente que los pacientes celíacos no quieren seguir la dieta. Esa es la paradoja de la enfermedad celíaca. El celíaco no quiere seguir la dieta y el que no es celíaco está encantado con la dieta libre de gluten. Es una paradoja un poco absurda, ¿no? Y la otra posibilidad es que haya otros diagnósticos. Entonces, podemos el día de hoy revisar las dietas o medir los péptidos de gliadina en la orina y en la materia fecal. Entonces, cuando existe la sospecha de otros diagnósticos, pues sí habría que considerar, por ejemplo, que no se trate de otra infección intestinal. Puede haber infección por Giardia. Es extraordinariamente raro, pero nosotros aquí en Veracruz hemos tenido ya un par de casos con enfermedad de Whipple, el HIV, sobrecrecimiento bacteriano. Hay un grupo de atrofias o de alteraciones vellositarias, esto que hoy se llama enteropatía autoinmune sin ser celíaco. Hay detección ahí de estos autoanticuerpos en ausencia de enfermedad celíaca. Es algo que cuesta bastante trabajo identificar. Recientemente en DDW presentaron un trabajo bien interesante que muchos de estos pacientes con atrofia leve de vellosidades, con un comportamiento similar, pues pudiera ser efecto del uso crónico de inhibidor de la bomba de protones. Otra entidad que también es importante que ustedes piensen el día de hoy es la enteropatía asociada a olmesartán. Esto es algo que simula muchísimo enfermedad celíaca y está bien descrito que el olmesartán produce una enteropatía muy similar a la enfermedad celíaca. Hay modelos ya animales. Esta entidad descrita por Alberto Rubio creo que es cada vez más emergente, ¿no? Y en el caso de que se diagnostiquen o se descarten todas otras estas enfermedades, bueno, vale la pena hacer una prueba del HLA. Si descartamos esto, si no es contaminación cruzada, si no es falta de apego a la dieta, entonces sí el sujeto puede tener este espectro raro de la enfermedad, que es la enfermedad celíaca refractaria, que es la persistencia recidiva de síntomas sugerentes de absorción deficiente, atrofia de vellosidades a pesar de la dieta libre de gluten. Y aquí hay dos tipos de enfermedad celíaca refractaria. La tipo 1, que responde bastante bien a budesonida, y la tipo 2, que es la que lamentablemente se asocia a clonas aberrantes de linfocitos que van a producir linfoma y desnutrición. Esta es una de esas preguntas a veces difíciles de contestar a los pacientes. ¿Qué pasa si no sigo la dieta? ¿Me puedo morir o puedo tener una malignidad? La respuesta es sí.
se asocia al riesgo de linfoma. Recientemente también empieza a haber alguna asociación mínima y discreta con adenocarcinoma intestinal. Respecto al diagnóstico, evidentemente esto ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Estos son algunos de los marcadores que ustedes han visto, han leído, han utilizado. Hace 20 años el diagnóstico se basaba con anticuerpos antigliadina, IgA, muy sensibles en su momento, pero poco específicos. Después viene o se describe los anticuerpos antiendomiciales. El problema con el anticuerpo antiendomicial es que es una prueba más costosa, es una prueba de inmunofluorescencia, donde no está tan disponible, pero en la década de los 90, la molécula o el biomarcador que demostró ser tan sensible y casi tan específico fue este anticuerpo, que es la antitransglutaminasa tisular, que es una prueba de ELISA que afortunadamente en los últimos años sus costos se ha abatido, de tal manera que el día de hoy, si hoy hacemos un análisis costo-beneficio, a lo mejor va a resultar benéfico en algunas subpoblaciones. Si lo hubiéramos hecho hace 20 años, hubieran dicho que era extraordinariamente costoso, ¿no? Hoy, un anticuerpo positivo contra la IgA, pues tiene una sensibilidad y una especificidad entre el 95 y el 98%. Hay nuevas pruebas. Hay transglutaminasas de nueva generación que tienen ahí rearreglos en la actina, anticuerpos antiactina, el reconocimiento directo de péptidos desaminados de gliadina, y estos que pongo acá en rojo, que en combinación con la transglutaminasa tisular han aumentado la sensibilidad y especificidad en poblaciones como por ejemplo las pediátricas, ¿no? Que son la medición de los péptidos de aminados de gliadina, de tal manera que el hacer esta recomendación de cuál es la mejor prueba, bueno, pues va a depender de la edad y la prevalencia de la población estudiada. Una situación que es frecuente y que tenemos que considerar es la probabilidad de ser deficientes de IgA. Yo no he encontrado cuál sería el porcentaje en la población mexicana, pero ante la duda, en todos los pacientes medimos IgA, ya que si es un deficiente de IgA, seguramente los anticuerpos de las inmunoglobulinas esas van a salir negativas, no así las IgG. Entonces, habitualmente pedimos una combinación que es anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA y el péptido de aminado de gliadina IgG. Esa combinación a nosotros el día de hoy nos deja tranquilos, ¿no? Les decía yo que el diagnóstico diferencial en alergia al trigo, bueno, involucra pruebas cutáneas, la exposición, esto lo ve el alergólogo, y en el caso de la enfermedad celíaca, el tener anticuerpos antitransglutaminasa tisular positivos y péptidos de aminados positivos prácticamente establece el diagnóstico. ¿Vale la pena hacer una biopsia? Depende del grupo etario. Yo les recomiendo a mis pacientes adultos, sí, a mí me gusta tener una lesión histológica basal y de acuerdo al tiempo y a la evolución, probablemente no habría que repetirla. En la población pediátrica esto se discute, sobre todo si los títulos son muy altos, a lo mejor en un niño no es necesario de forma intencional. Si estas pruebas son negativas, y recordar que para estas pruebas lo ideal es que el sujeto esté llevando una dieta con un consumo regular de gluten, por lo menos un par de semanas. El problema es que aquí llegan ya con una dieta libre de gluten y los anticuerpos salen negativos, ¿no? Si el sujeto sale negativo, a pesar de estar tomando una dieta libre de gluten, bueno, pues viene esta sospecha de esta entidad a un gris que es la sensibilidad al gluten no celíaco. Estos son algunos de los tantos algoritmos diagnósticos que ustedes pueden revisar. Yo les muestro aquí, por ejemplo, si sus serologías son positivas 10 veces por arriba de su valor normal, prácticamente el diagnóstico está hecho. Aquí, si es un niño, pues no vale la pena biopsiar. Si los valores están por debajo de esto y la biopsia duodenal es compatible, el diagnóstico está. Si la biopsia es indeterminada o no está claro, en algunos sujetos, sobre todo si se quiere tener la certeza, bueno, pues habrá que hacer la famosa prueba genética. Por otro lado, si los anticuerpos son negativos de entrada y existe la sospecha y no hay, o hay una biopsia normal, ¿cómo saber si un sujeto es un celíaco potencial? Pues habría que hacer
esta determinación de los DQ2 y DQ8. DQ2 y DQ8 en algunos casos es como esa molécula de desempate, no se hace de forma rutinaria. Si son positivos, bueno, pues habría que reevaluar qué pasó con esa biopsia, pero si son negativos, las serologías, el DQ2 y el DQ8 prácticamente no es un sujeto con enfermedad celíaca y habrá que considerar entonces esta entidad rara. Esta famosa prueba genética no es nada más que la determinación de los haplotipos DQ2 y DQ8. Normalmente hablamos de DQ2 y DQ8 como si fuera algo muy genérico y similar para todas las poblaciones. Curiosamente, en nuestras poblaciones amerindias latinoamericanas, por ejemplo, es mucho más frecuente el DQ8 que el DQ2. Y esto es bien interesante en nuestras poblaciones nativas, indígenas del norte del país, que se ha estudiado mucho en Hermosillo. Se determina que al igual que en los indios o las poblaciones indígenas del Ecuador, incluso de Argentina, los indios tobas, expresan más el DQ8. Este es uno de los estudios que les mencionaba, del grupo de la doctora Ana María Calderón, y también hay un estudio del grupo del doctor Uscanga, donde vean en el Hospital de Nutrición, el DQ más frecuente expresado por los sujetos es el DQ8. Nosotros aquí, igual en 3 partes de la República, en San Luis, en Hidalgo y en Veracruz, hemos tratado de evaluar la prevalencia de esto, susceptibilidad genética, y efectivamente parece ser que DQ8 es más prevalente. Entonces, esto es importante considerar. Y ya para finalizar, les quiero mostrar esto que me parece también de actualidad. Viene y ya hay disponibilidad en el mercado de estas pruebas para valorar el apego a la dieta. Yo les digo a los pacientes que esto es como el detector de mentiras para saber si el sujeto está expuesto o no al gluten. Son la detección de péptidos inmunogénicos del gluten en materia fecal o en orina. Ya se empieza a conseguir comercialmente. No estoy seguro si ya esté alguno aprobado por COFEPRIS. Nosotros trabajamos con uno, el ID Check, en un protocolo con un grupo de Sevilla hace unos 2 o 3 años. Y lo importante es que esto, pues sí, va a acabar siendo un detector de mentiras para los pacientes. Que es el estudio de validación, demuestra cómo esos sujetos que se exponen a el gluten, cuando uno determina los péptidos o los residuos de los péptidos en orina, cómo el porcentaje de sujetos que aparentemente están en una dieta libre de gluten se portan mal es tan alto como el 30%. Y que estos péptidos de aminados, péptidos inmunogénicos de gliadina, van a aumentar. Estos son sujetos aparentemente en una dieta libre de gluten. Vean cómo aquí podemos decir que los niños pequeños, su apego a la dieta es del 85%, de 4 a 12 años el del 70%, y después de la adolescencia el 60% de los sujetos se apega, pero un 40% tiene transgresiones de la dieta. Y quizás este es el mejor estudio al respecto. Es un estudio bien interesante, difícil de hacer, por el grupo del doctor Julio Bay en Argentina, donde a lo largo de un mes, en sujetos estrictamente en una dieta libre de gluten, más de 2 años, hacían mediciones antes del viernes y al terminar el domingo en orina durante 4 semanas de supuestamente celíacos bien portados. Pues la sorpresa es que de estos 23 pacientes, 95% en algún momento de este seguimiento tenía exposición al gluten detectado por estos péptidos. 90% 2 veces y hasta 40% más de 2 veces a la semana. Y esto es muy interesante. No se puede diferenciar de si el sujeto tenía síntomas o no. Esto quiere decir que muy probablemente el paciente que nos dice que está en una dieta libre de gluten no le esté llevando. Por eso el día de hoy hay un movimiento muy importante acerca de blancos terapéuticos para evitar la exposición del gluten al intestino delgado, y por ahí empiezan a haber algunos fármacos, empieza a haber un prototipo como de vacuna para tratar de quitarle esa inmunogenicidad al gluten en los pacientes con enfermedad celíaca.
Para terminar, les muestro este trabajo que también parece muy interesante. Es una prueba que es la evaluación del metabolismo de la simvastatina. Me llamó mucho la atención este artículo hace algún par de años, reconociendo que la simvastatina es una molécula que se absorbe en las vellosidades a través del CYP3A4, de tal manera que si mi vellosidad es íntegra, la simvastatina se absorbe bien, y que si tengo atrofia de vellosidades, la simvastatina va a permanecer en niveles altos a nivel plasmático. Y hacen un estudio bien interesante en pacientes con sospecha de enfermedad celíaca, celíacos tratados y voluntarios sanos, y demuestran cómo los niveles de simvastatina elevados son un buen subrogado de atrofia intestinal. Este es otro de los tantos biomarcadores al respecto. Con esto termino. Por cuestiones de tiempo, voy a dejar de compartir. Evidentemente, podríamos hablar otra hora acerca de todo lo que viene sobre terapéutica, pero creo que es importante para el grupo de residentes del hospital haber repasado estos conceptos desde la fisiopatología hasta el abordaje diagnóstico. Muchísimas gracias por su atención y estamos listos para algunas preguntas por parte de los asistentes. Muchas gracias, doctor. Pues sí, vamos a empezar. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes, doctor. Primeramente, gracias por su plática, estuvo muy interesante. La pregunta sería, ¿cuál es el papel de medir anticuerpos después de que el paciente lleve una dieta libre de gluten? ¿Es una buena medida de ver la respuesta al tratamiento o no se lleva a cabo esta medición seria de anticuerpos? No, sí es una medida útil, pero a la luz de este estudio que les mostraba de la medición de péptidos en la orina, en la materia fecal, su sensibilidad para esto, para apego a la dieta, es mala. Sin embargo, esto es algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Y esa es un poco la pregunta y lo que nosotros proponemos. Tengo un celíaco, diagnóstico reciente. Entonces, ¿cuándo repetir una biopsia? ¿No? La biopsia yo no la repetiría en 3 a 6 meses, si acaso, porque yo esperaría que la recuperación de las vellosidades intestinales es lento, puede llevar ese periodo. La medición de anticuerpos, si tienes títulos muy altos, sí, probablemente repetirlos en las siguientes 4 a 6 semanas, que disminuyan, te habla de que está eliminando el gluten de la dieta, pero no es un marcador muy cercano para apego a la dieta. De hecho, y ahora que lo mencionas, muchas veces ya no lo hacemos así, o sea, a lo mejor al mes los repetimos, pero seguramente se van a negativizar en ese periodo de tiempo, ¿no? Pero que de repente el paciente se exponga y que esto te los eleve rápido, la respuesta es no necesariamente. Lo otro que consideramos en la evolución, en el seguimiento, si el paciente de forma inicial tiene alguna deficiencia nutricional, o sea, esta es la evaluación de un celíaco. Una vez hecho el diagnóstico, tienes que valorar niveles de hierro, ácido fólico, vitamina B12, osteoporosis, ¿no? Y ir viendo en el tiempo cómo se comportan estos, ¿no? Si tu deficiencia corrige, si tu albúmina sube, probablemente esto habla de recuperación de esa integridad de las vellosidades intestinales, ¿no? Gracias, doctor. Oye, doctor, una pregunta. ¿Celíaca en adulto mayor o la atrofia puede ser por otras causas? Híjole, Joel, esa es una pregunta difícil. Hoy ya ese perfil de celíaco cambia tanto que sí tenemos pacientes celíacos con, no sé, debutando a los 60, 70 años, ¿no? Cuando de repente los evaluamos por anemia. Sí, la serología es positiva. Realmente la edad no es importante. A lo mejor lo que es más difícil es tener serologías negativas con atrofia de vellosidades, donde probablemente ahí sí yo le descartaría otras causas, ¿no? Estar seguro de que no sea un fármaco, que no sea sobrecrecimiento bacteriano, de repente decirle a un sujeto, a un adulto mayor que fue celíaco toda su vida y quitarle, híjole, es una bronca, pero sí los vemos. O sea, aquí
En Veracruz tenemos una población importante de descendientes de españoles y hay gente que asume que siempre ha tenido anemia crónica, ¿no? Dice, no, mi hemoglobina siempre ha estado entre 10 y 11, ¿no? Y pues sí, pero eso no es, no es normal. Otro punto, y lo menciono, de esto, ¿qué tanto cambia? Tenemos pacientes con obesidad, celíacos. Tenemos pacientes estreñidos, o sea, que dices, no, pero se salen del cuadro típico, ¿no? Ya por ahí tenemos es el segundo caso, que han sido bien complejos, uno referido de Mexicali y otro aquí de Veracruz, que fueron sujetos que se sometieron a cirugía bariátrica y que desarrollan una malabsorción terrible y pensamos todo el tiempo que es la complicación de la cirugía bariátrica y resulta que era un celíaco sin un diagnóstico, ¿no? Y es muy difícil el manejo después. Entonces yo siempre les digo que sí hay un fenotipo de paciente que es el funcional o el de diarrea, pero de repente nos llevamos sorpresas, ¿no? Y bueno, la otra cosa que yo lo menciono mucho también en el contexto de si por alguna razón ustedes van a hacer un estudio endoscópico y hay esa sospecha de distensión abdominal persistente, dispepsia que no responde, biopsia en el duodeno. O sea, tomar una biopsia duodenal ayuda mucho a veces. Nos llegan los pacientes y nos dicen, ya me hicieron una endoscopía y una colonoscopía por diarrea y no me biopsiaron, ni siquiera para colitis microscópica, ¿no? Entonces, es bien importante si se va a hacer ya un estudio endoscópico y hay sospecha de una enfermedad con predominio de dolor, distensión abdominal, refractaria, diarrea, tómenles biopsias, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su presentación. Ángel del Cueto, de acá de Gastroenterología. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿hay reportes de celíacos con superposición de lupus o síndrome de Sjögren? Sí, hay una sobreposición ahí importante en todas las enfermedades autoinmunes. Cuando uno revisa las series, la probabilidad o los odds ratio, los riesgos relativos son mayores que en sujetos sanos. Lupus, Sjögren, por ahí nos tocó a nosotros alguna vez hacer algún estudio con cirrosis biliar primaria, pensando un poquito que las transglutaminasas eran como un autoanticuerpo más de la enfermedad y resultó que un grupo importante de pacientes tenían también enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, este mensaje de que ante una enfermedad autoinmune piensen en otra es como muy vigente, ¿no? Hay un grupo con el que estamos trabajando ahorita en Guadalajara con diabéticos tipo 1, donde sí se asocia curiosamente a ese diabético tipo 1 que tiene mal control, que no va bien, que tiene diarrea. Lo que uno piensa en un diabético con diarrea es en sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Bueno, pues en un tipo 1, al revés, hay que pensar primero en celíaca antes que en sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Hola, doctor. Buenos días, soy el doctor José Carlos Chiesa, residente de segundo año de gastroenterología. Muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Quería preguntarle acerca de las biopsias para enfermedad celíaca. ¿Usted cómo las toma? Porque hemos leído que en el tercio distal de duodeno, o en segunda porción, algún cuadrante tenía una mayor sensibilidad, que, no sé, siguiendo las manecillas del reloj, como que el cuadrante que iba entre las 9 y las 12, ¿verdad? Y sí, recomienda las 4 biopsias en segunda porción, tercio distal y también en la porción de bulbo. Es una buena pregunta. Yo lo que trato de hacerlo es en la práctica real, volverlo práctico y poco costoso. Okay. El protocolo que tú mencionas, durante algún tiempo en los Estados Unidos se sugería tomar esas 4 biopsias de la segunda porción del duodeno y por lo menos 2 biopsias de la primera porción del bulbo duodenal. Y ahí hay algunos estudios en la revista Roja donde demuestra que esas 2 biopsias adicionales en el bulbo duodenal aumentaban el rendimiento diagnóstico. Entonces, de ahí viene esa idea de 4 y por lo menos 2 de bulbo. Que en el bulbo, dicho sea de paso, es el sitio que mayor falsos positivos puede tener uno, ¿no? AINES, Helicobacter, sobrepoblación. Después,
se hicieron los análisis de costo-beneficio y decían sí, pero es muy costoso. Y en Estados Unidos un frasquito más, un análisis más, aumenta los costos, no sé, $300 y la ganancia diagnóstica es tal. Esto me acuerdo porque el último trabajo al respecto, y lo discutía con Alberto Rubio, que él ha hecho mucho esto, decía, en la práctica diaria, con que tomes 2 del bulbo y 2 de la segunda porción del duodeno, en el mismo frasquito, un buen patólogo te da el diagnóstico. O sea, no es nada más el sitio, sino que tengas un patólogo que sepa de enfermedad celíaca, que te cuente los linfocitos, que si tiene la duda y tiene el recurso, le haga inmunohistoquímica. ¿Yo qué hago? Yo tomo 2 del bulbo y pues tomo 3 o 4 de la segunda porción. Que hay otra cosa que hay que considerar el día de hoy, y eso también es válido. Tomar biopsias dirigidas. Pones tu cromoendoscopio de alta definición, ¿no? Y ves la zona que tiene alta sospecha, tienes el parche, pues hoy con esos endoscopios uno puede decir, no, aquí se ve más atrófico, hacemos duodenoscopías con inmersión, ponemos agua, vemos las vellosidades, muy bonito, bueno, donde veas macroscópicamente, puedes tomar biopsias dirigidas y ahí también tu rendimiento diagnóstico va a aumentar y el costo se mantiene igual, ¿no? Doctor, gracias. Hola, doctor. Hola. Hola, buen día. Soy Víctor y estudiante de la especialidad de nutrición clínica. Estoy aquí en el HU. Muy interesante su plática. Y me surgieron 2 preguntas. Primero, ¿la dieta estricta en gluten se recomienda de igual forma en el paciente que tiene síntoma que en el asintomático? ¿O se puede ser un poco más permisible cuando son asintomáticos los pacientes? Híjole, muy difícil la pregunta, porque a ver, en el asintomático, entre comillas, tienes una lesión duodenal, o sea, ya tienes la enteropatía. Y el síntoma no va a ser lo que te guíe, lo que te va a guiar sería, en su caso, por ejemplo, si de repente tienes alguna deficiencia nutricional, niveles bajitos de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, lo que te guíe o no. El síntoma, no, y la verdad es que uno no es permisible. Vale la pena mencionarlo y seguramente lo sabes, es una dieta libre de gluten, es aquella que tiene menos de 20 partes por millón, ¿no? En la alimentación, que bueno, los alimentos libres de gluten deben de tener como esta etiqueta de menos de 20 partes por millón. O sea, ¿qué tanto es tantito? Híjole, es muy complicado. Evidentemente los pacientes no llevan la dieta porque no es fácil, ¿no? Y en un asintomático, pues el riesgo de que no haya apego a la dieta es altísimo. Ok, gracias. Y la segunda es que si la obesidad se considera como un factor que dispara pues la enfermedad celíaca en quien ya la predisponía, porque pues el patrón de alimentación que llevan, pues quizá puede que pues ya nada más se acelere eso. Sí, de hecho es justo lo que les mencionaba yo hace rato. O sea, sí tenemos pacientes con obesidad que son celíacos, ¿no? Y que evidentemente en un patrón de alta ingesta de carbohidratos, a ver, si yo les pregunto ahorita, ¿quién de ustedes a estas horas comió pan el día de hoy? El 70% va a levantar la mano, ¿no? O sea, y no está mal. A ver, aquí lo importante es justo reconocer que nuestra exposición a esto en el día a día es muy alta y en un sujeto obeso, pues es como muy difícil de pensar en una enfermedad que te causa malnutrición a pesar de tener sobrepeso, ¿no? Eso es todo un reto, ¿no? Claro, totalmente. Muchas gracias. Hola, doctor. ¿Qué tal? Marisa González, R2 de aquí de Gastro. Muchas gracias por su plática. Quería preguntarle, pues, una duda que me surgió. Ahorita que mencionaba en relación al mal apego que tienen los pacientes a la dieta y que, pues, es entendible, ¿hay alguna manera? Bueno, creo yo que quizás su mal apego vaya en relación a eso, que quizá o estén asintomáticos o tengan pocos síntomas, de tal manera que tener el mal apego pues sea algo que puedan ir tolerando en su vida. Pero ¿hay alguna manera de saber, por decir, qué paciente pues tiene más riesgo de desarrollar pues enfermedades como linfoma o una desnutrición severa, etcétera, de tal manera que en ellos pues tengamos que ser así muy incisivos en
Sí hay un subgrupo de pacientes y eso los ve uno en el paciente que tiene de entrada un MARSH muy avanzado, un MARSH 3, y que a pesar de la dieta, en las primeras visitas de seguimiento estamos hablando que son 6 meses, 1 año, 2 años, y que a pesar de eso, el síntoma, las deficiencias nutricionales y la lesión histológica está presente. La respuesta es sí. Es un grupo pequeño. ¿Cómo poderlos identificar? Aquí hay algo que es la inmunotipificación de los linfocitos. O sea, tratar de determinar en etapas tempranas si tienen estos linfocitos con clonas aberrantes, ¿no? No recuerdo si es CD128, la verdad es que no me acuerdo, pero sí hay un grupo de pacientes donde si tienen este inmunofenotipo más agresivo, ese es el paciente que puede tener riesgo de refractariedad y de desarrollar también un linfoma, ¿no? Incluso esos pacientes, por ahí tenemos un par que con budesonida les va bien, ¿no? En ese sentido. Incluso hace no mucho en una discusión con el doctor Uscanga que preguntábamos qué tantos linfomas hemos visto en México por enfermedad celíaca, no es tan alto como por ejemplo en Argentina, ¿no? Que tienen unas casuísticas muy grandes, pero más bien es la cuestión de estas clonas aberrantes que pueden tener algunos pacientes, ¿no? Yo lo que hago es si después de 2 o 3 años la lesión histológica va igual y el paciente está con muchos síntomas, pues lo único que hay que ofrecerles es una vigilancia más estrecha, ¿no? Ok. Gracias. Listo. Bueno, pues muchas gracias al doctor por la plática y por las dudas. En nombre del Servicio de Gastroenterología le agradecemos mucho, doctor, el apoyo como siempre y muchas gracias a todos por la asistencia al Grand Round del día de hoy. Bueno, muy bien. Cuídense. Gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias.